Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, Sí, en el nombre Padre, de en el Jesús, nombre de Señor. Jesús, Le damos Señor. gracias, Padre, porque usted guarda, Señor, su iglesia, Sí, Señor, Señor. y nos alienta, Señor, para seguir avanzando conforme, Señor, a su palabra. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, cubrimos, Señor, su iglesia, cubrimos, Señor, los hogares, Señor, de nuestros hermanos y hermanas, cubrimos, Señor, las vidas de quienes escuchan, Señor, su palabra. Y le pedimos, Dios bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, Jesús, Señor, sí, que usted Señor. tome el control y autoridad. Amén. Señor, que sea arrancada, Sí, Padre, toda Señor. oposición, toda Amén. cosa Todo lo que quiera contraria, venir a todo atacar. aquello, Señor, que no proviene de Sí, usted, Padre, Señor. en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ponemos, Señor, todo en sus manos, Padre. Y en esta hora, Señor, yo le pido, Señor, que sea reprendido, Dios, toda opresión, Señor, todo Así lo que es. viene, Señor, Padre, distraer, Señor, viene en contra, Señor, de su palabra. Así. Señor, que haya, Señor, en nuestros corazones buena tierra, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, esta semilla caiga, Señor, en En buena el tierra, nombre de Padre. Jesús. En el nombre de De Jesús, Señor, sí, Señor. que podamos, Dios bendito, Señor, Sí, ser vasos de barro, Padre. Señor, en sus manos, Señor. Amén. Que podamos, Padre, en Sí, esta hora, Señor. Señor, en el En nombre nombre de de Jesús, Jesús. Señor, podamos, Señor, ser guiados, Señor, por usted. Que sea Amén. usted, bendito Espíritu Santo, Santo. Señor, derramando, En el Señor, en nombre estos de vasos de Jesús. barro, En Señor, el Padre, nombre de quitando, Jesús. Señor, Padre, toda distracción, Señor, todo aquello que En no el proviene nombre de de usted, Jesús. Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Rey de la Gloria, Señor, que en esta hora, En Señor, el usted, nombre de Señor, se Jesús. glorifique, Sí, Señor, en nuestras Señor. vidas. Amén. Señor, trayendo, Señor, Sí, Señor, Padre, Padre. aquel alimento espiritual, Señor, a nuestras vidas y a nuestro corazón, Amén. Señor. El Amén. tiempo es corto, Señor, Sí, y su Señor. venida, Señor, está pronta, Señor, a nuestras vidas. Es el tiempo, Señor, glorioso, esperado, Señor, por su iglesia. Más, Señor, nos fortalecemos, Señor, por su palabra, Señor, en este día y todos los días, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, dando toda gloria, Señor, y toda honra, Señor, a usted. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Amén. Quisiera que pudiéramos, vamos a tomar algunos versículos en la palabra del Señor y pudiéramos ir al libro de Santiago 2:14, que es una palabra, ¿cierto?, que la conocemos y que primero, ¿cierto?, nos habla acerca de la fe y las obras. Amén. Nosotros, ¿cierto?, el domingo veíamos que el Señor hablaba acerca de la ley, hablaba acerca de la salvación, ¿cierto?, por la fe. Y también, ¿cierto?, entendiendo de que, porque mucha gente dice esto, nosotros sabemos, ¿cierto, pastora?, que por las obras nadie será salvo. Así es. Pero algo que nosotros debemos comprender es que las obras, dice, que actúan en medio de la fe son necesarias, pero no por la salvación, porque la salvación ya la tenemos. Así es. Amén. Pero las obras que actúan en medio del momento de prueba son necesarias para que nuestra fe crezca. Y por supuesto que si nuestra fe crece, nuestra convicción acerca del Señor en nuestra vida es mayor. Así es. ¿Por qué? Porque por medio, ¿cierto?, de la prueba, nosotros vemos la mano de Dios. Amén. Cuando, por ejemplo, ¿cierto?, hay una petición de oración, nosotros oramos y el Señor da una respuesta directa a esa persona. La prueba, ¿cierto? Ayer miércoles nosotros nos emocionábamos mucho al ver, ¿cierto?, a nuestro hermano Víctor y a nuestra hermana Eli. Yo estaba muy sí, y lo declaramos gozoso en el Señor y muy contento de verles, ¿cierto, pastora? Pero ellos tuvieron que pasar por aquella aflicción, entendiendo, ¿cierto?, de que hay cosas que el enemigo va a traer para destruirnos y que Dios, como dice su palabra, que todas las cosas nos ayudarán a bien conforme al propósito. Amén. Y vemos, ¿qué es lo que vemos? Que la fe de nuestros hermanos ya no va a ser la misma. No. Porque las obras son necesarias en la vida del creyente para que nosotros veamos la consistencia de nuestra fe. Por eso, ¿cierto?, este título habla de la fe sin obra es muerta. Y también lo que nosotros partimos conversando, para que usted lo vaya entendiendo, que el primero que experimentó sobre su propia vida el accionar de la fe es Jesucristo. Amén. Porque Jesús, ¿cierto?, hay que entender esto, Él
él se despojó y habitó en un cuerpo de hombre. Y fue semejante a Y nosotros. fue semejante a nosotros. Él se despojó de su deidad. Así es. Y vamos a ver por la palabra que el Señor siempre va adelante en nosotros. Cuando la palabra de Dios, cierto, a nosotros nos habla acerca de la fe y las obras, vamos a ver que el primero que cumple eso es el Señor. El primero que fue probado es el Señor. Amén. El primero o sea, cuando Jesús mismo, hay que entender esto, que cuando Jesús mismo deja su posición, pastora, deja aquella gloria eterna, cuando los discípulos, ¿cierto? Y los apóstoles le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, sí, tanto tiempo, le dijo, he estado con vosotros, y todavía le dijo, no, has visto el Padre en mí, porque dijo, yo estoy el Padre y el Padre en mí. Y yo tengo, dijo, esta gloria, dice, eterna, desde antes de la fundación del mundo, y hemos sido, dice, uno solo. Así es, amén. Uno solo. Entonces, cuando nosotros vemos la obra de redención a la cual Jesús mismo, o sea, el Hijo de Dios, se sometió en obediencia, ahí nosotros primero tenemos que comprender que el Hijo de Dios, Él fue el primero Así es. en tomar la prueba que vino sobre su, no sé si decir vida, porque Dios es increado y eterno, pero sobre su eterna existencia, pastora. Cuando Jesús en Filipenses dice que Él se despoja, o sea, nosotros estamos hablando de Jesús como el Dios eterno, el Dios omnipresente, que es Dios también, porque también hemos hablado, ¿cierto?, acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los tres son uno en Dios. Así es, amén. Con distintas personalidades. Sí. Pero cuando vemos, ¿cierto?, a Jesús, en el momento en que Jesús, estando en la gloria de su Padre, el Padre anuncia, ¿cierto?, la venida del Mesías, y el Hijo, ¿cierto?, se dispone. Yo no sé cómo explicar esto mejor, porque es como que nosotros somos el mundo de la hormiga, como de las hormigas, así como insignificante en nuestra vida. Y el Dios que nos crea a nosotros, Él dice, yo ahora me voy a despojar para venir a habitar igual que ellos en el mundo como yo los creé, sin poder, sintiendo frío, sintiendo hambre, sintiendo dolor, sintiendo cansancio, siendo herido en su corazón, siendo defraudado, siendo traicionado, siendo decepcionado. O sea, es como... El Señor sabe mejor que todos nosotros. Antes de leer esto, ¿por qué yo estoy diciendo esto, pastora? Porque nosotros tenemos que comprender algo, que cuando Jesús acepta la misión del Padre para venir a nacer, ¿cierto?, de la Virgen María, cuando el Espíritu Santo se posa sobre ella, y ahí Jesús, en ese instante, ¿cierto?, Jesús ya no está arriba, sino que está despojado, Así es, transformado en una minúscula partícula, una célula, claro que sí. que es cierto que provocara el nacimiento en María. En ese instante comienza la prueba del Hijo de Dios. Así es, amén. Porque es algo insólito, o sea, Claro, el Dios creador, el Dios que no muere, viene a morir. El Dios increado viene a nacer. Así es. Por eso cuando las personas dicen, no, que Jesús es la madre de Jesús, y la persona dice, pero si Dios no tiene madre, claro. Dios no tiene madre. Jesús fue creado. Esto de repente la persona dice, no, que pastor no lo entiendo. Claro. Pero Dios no tiene mamá. Jesús fue creado y nació, ¿cierto?, de la Virgen María para que se cumpliese el propósito. Pero del momento, o sea, por eso yo insisto en esto, hermano, en iglesia, es que el Señor nos lleva a la delantera a nosotros. Así es. Porque Él fue el primero que dejó esa posición eterna para venirse a ser igual de pequeñito, y por eso la palabra dice que Jesús dice un poco inferior a los ángeles, pero habla del Hijo de Dios que es superior a los ángeles, pero hay una transición porque Jesús se despoja. Claro. Y el hecho ya de que Jesús se pudiera engendrar en un cuerpo y en el proceso, o sea, pensemos lo siguiente, pastora, el Hijo de Dios, eterno, glorioso, Así es. 9 meses el pastor gestándose en el vientre de María. 9 meses ahí,
esperando a que se formen todo su cuerpo, Igual que nosotros. igual que nosotros. Oh, O sea, gloria al ahí Señor. comienza Jesús a obrar en fe acerca de lo que su padre le había dicho. Ahí Jesús acepta, porque aquí están las obras nuestras, Sí. las obras de la fe. Pero yo hablo de las obras del Dios eterno, Amén. cuando Jesús Sí, mismo Señor. comienza la misión que su padre le encomienda. Mm. Y eso es la obra de salvación. Las obras de salvación que mueven la fe que Dios ha puesto en el Evangelio. Y lo vuelvo a decir, de que ninguno de aquellos religiosos ni de aquellos que proclamaron sus doctrinas falsas pudieron hacer lo que ellos enseñaron. Solamente Jesús testificó de su palabra con su propio testimonio, porque él no solamente se comprometió, sino que él se involucró Así personalmente. es, amén. Él no miró desde lejos. Así es. Él no estuvo allí, ¿cierto? Como dando las órdenes, Mm. como para que los demás las ejecutaran, y él así soberanamente viendo cómo esas órdenes se ejecutaran. Él vino, siendo el Hijo de Dios, a servir y no a ser servido. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender, porque a veces nosotros nos asustamos cuando estamos en medio de una prueba, y nosotros levantamos nuestros brazos a Dios como que le decimos a Dios, al Señor, míralo, no, claro. y le decimos, Señor, mira lo que nos está pasando. Claro. O le decimos al Señor, Señor, no te olvides de mí, porque míralo, en la tribulación, Señor, Claro. que estoy, como pensando Que Él de se ha que, cuidado. no, y como que Dios, estando ya en el lugar donde, a la diestra del Padre, el lugar que él tuvo antes eternamente, como que uno dice, Señor, tú puedes entender mi aflicción, y como que uno se olvida de que el hecho de que Dios mismo a través de su Hijo caminara en esta tierra significa que él ahí partió su ministerio. Así es. Y allí partió la fe por parte del Hijo de Dios también para partir con aquella obra de salvación. Toda célula del cuerpo de Jesús se tuvo que formar, todo huesito de su cuerpo, todo su cuerpo, su cerebro, todo. O sea, él pasó lo mismo que nosotros, los 9 meses, y después fue dado a luz, después su mamá en ese momento, ¿cierto? Al cuerpo de Jesús, a su cuerpo, porque no a su espíritu, ella tuvo que abrigarlo, tuvo que alimentarlo. Jesús no es que él naciera y se pusiera al tiro, ya voy a adelantar 30 años, No. y ahora pum, Jesús no dijo voy a aparecer inmediatamente ahora delante de Juan el Bautista y voy a empezar a predicar, sino que Jesús esperó pacientemente. Así es. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que sabemos nosotros de Jesús acerca de cuando él era niño, ¿cierto? Que se quedó en el templo, sus padres se dieron cuenta varios días después, no lo entiendo por qué, fueron tantos días, no se dieron cuenta antes, tal vez Dios no lo permitió, pero vemos, ¿cierto? A un Jesús que ya de pequeño él sabía que era el Hijo de Dios, pero vemos que él padece y él es puesto a prueba. Yo me imagino de repente así como, es que la fe de nuestro Señor es extraordinaria. Porque además, imagínate, pastora, cuando él está en Getsemaní y él le dice al Padre, Padre, que pase de mí delante de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un ángel dice que vino y le fortaleció. Y lo más sorprendente, que ese mismo ángel fue creado por él. Amén. Hermoso. O sea, él tiene el testimonio. Amén. Las palabras de Dios está testificando el Señor. Así es, amén. Estas palabras no están vacías. Porque yo me imagino que ese ángel que fue comisionado por el Padre para decir, anda donde tu Señor, exacto, el que te creó a ti, anda, y ahora fortalécele. Y el ángel tiene que haber dicho, ¿cómo voy a ir a fortalecerlo? Te voy a ir a fortalecerlo. Claro. ¿Cómo voy a fortalecer a Dios? Dijo el ángel. Pero el ángel dijo, ya, pum, obedezco. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos que en ese momento dice la palabra de angustia y de aflicción, porque estuvo un momento de angustia. Vemos, ¿cierto?, la humanidad de Dios. Y vemos también el sometimiento del Señor a la obra de salvación y a la prueba de su fe, para creer que aunque Él iba a entregar su vida, el Padre le resucitaría en el día postrero.
Si hoy Jesús tiene cuerpo, ha sido solamente porque ese cuerpo pasó por la cruz. O sea, el Dios increado hoy, Jesús tiene cuerpo. Por eso Juan en la isla de Patmos, él vio a un Cristo, pero ya ahora en un cuerpo glorificado, por el cuerpo que él resucitó. Por eso los discípulos no le conocieron, los caminantes de Maús no le conocieron, Así es. porque es el cuerpo glorificado. Así Pero es. antes de eso, Jesús tuvo que padecer, Mm. tuvo que obrar en fe y tuvo que creer al Padre, que el Padre no le dejaría en medio de todo esto. Amén. O sea, una fe puesta a prueba desde el momento que Jesús deja su trono Así para es, venir hermano. a ser puesto por el Espíritu Santo en el vientre de María. Desde ese instante, la fe del Señor es puesta a prueba. El Hijo de Dios viviendo en medio, el Dios creador en medio de sus criaturas, haciéndose igual a Él. Entonces, cuando nosotros vemos la fe sin obras muertas y uno dice, ay, pastor, estoy en medio de una prueba tan terrible, pastor, y alzo mi brazo al Señor y no sé qué sucede. Primero tenemos que recordar, y lo vamos a ver por la palabra, de que Jesús mismo padeció mucho más, Así es. no teniendo que ser humano, no teniendo que nacer en esta tierra, no teniendo que pasar frío ni hambre, Amén. ni ninguna de las cosas que Él lo hizo por nosotros. Así es. Y vamos a ver por la palabra que Él no solo pasó hambre, no solo pasó frío, sino que muchas otras cosas terribles que algunos de nosotros ni siquiera hemos experimentado. Así es. Pero así como nuestro Señor tiene, por supuesto, Él dice la palabra que Él no tiene fe, sino que Él es el autor y consumador de la fe. Jesús mismo es la fe. Así es. Entonces la palabra dice que por la fe fue dado a luz, fue hecho, ¿cierto?, lo que se ve de lo que no se veía. O sea, la fe del Señor sin la obra de su cuerpo sería súper fácil, diría la gente. Satanás le diría al Señor, le diría al Padre así, pero es fácil, pues, si tú eres Dios, pues. Tú eres Dios, le habría dicho Satanás, y a ti nadie te puede tocar ni un pelo, si es que tiene cabello Jesús, o Dios, o el Espíritu de Dios. Y Satanás le puede haber dicho, pero es que fácil así, pues, porque Satanás le puede decir, yo soy un ángel, pero tú eres un Dios. Claro. Pero ahora Jesús tiene, por eso Jesús le vence en la cruz. Así es. Porque Jesús tiene toda la autoridad. Para vencerlo. ¿Por qué razón? Porque Él le venció en un cuerpo humano, no como un Dios. Porque habría sido fácil, o sea, Dios ni siquiera tendría que haber hecho, sino que Dios habría hecho así, ni siquiera eso, para que Satanás dejara de existir. Pero Él fue vencido en un Dios que obró en la obra de la salvación por medio de la fe, de la palabra de Dios, de su Padre, que Él predicó y le venció en una humanidad, en el cuerpo de semejanza de hombre. Por eso nosotros tenemos que mirar nuestras pruebas, mirar nuestra fe, pero no mirar solamente eso, pastora, sino que tenemos que mirar al que va delante de nosotros. Cuando nos leamos esto, yo quiero que nosotros lo leemos porque decimos, ay, pastor, es que, como usted me decía una vez, ¿se acuerdan lo que nos decía? No pida fe. Claro. ¿Se acuerdan las buenas enseñanzas que nos dan? Claro, lo que pasa es que decían, no pidas fe porque te van a venir muchas pruebas, pero eso es una mentira del diablo, porque Dios dice claramente que sin fe es imposible agradarle. Y nosotros debemos pedir, igual que aquellos discípulos que le dijeron, enséñanos a orar, también aumentanos la fe. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor. O sea, si hubiese sido porque, como dicen esos hermano, no pida fe porque le dan ahí las pruebas y eso es terrible. Entonces Jesús ha dicho, mejor, ¿sabe, Padre? Mejor no me mande, porque, claro, porque yo, ¿para qué voy a ir a padecer? Claro. Si, bueno, estamos todos claros. ¿Para qué no es necesario? Si usted es el Padre, ¿quién duda en los cielos? ¿Hay algún ángel de aquí de los cielos que dude que Él es el Padre? Claro. No, ninguno. Entonces, ¿para qué voy a ir? No, es necesario. La fe, sí. Y son necesarias las pruebas. Sí. Son necesarias las pruebas. Amén. Ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque la fe no va a crecer sin obras, sin pruebas. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Ahí habla, ¿cierto?, del amor.
a nuestros hermanos. Así es. Y de que en medio de la prueba de ellos nosotros podemos ser respuesta. Sí, así es. Y eso es lo que tenemos que ser. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta, porque las obras son una respuesta a la fe de la persona. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, y eso es verdad. Sí. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ojo, que aquí está haciendo una pregunta y no está diciendo que las obras le justificaron, sino que aquí viene la pregunta para entender esto. Dice, ¿no ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, en medio de la fe, la obra de obediencia de Abraham para sacrificar su Isaac perfeccionó su fe. Así es. Qué extraordinario. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. No hablábamos, ¿cierto? Sí. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Extraordinario título. Vosotros pues veis pues que el hombre es purificado por las obras. Perdón, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, pero comprendiendo que no por las obras nosotros vamos a tener justificación, sino que él está hablando, el autor de, perdón, Santiago el apóstol, está hablando acerca del desarrollo de la fe por causa de las obras. Asimismo, dice también Rahab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Así es. O sea, nosotros no podemos entender de que una cosa es que yo piense o crea tener una fe, mientras lo que yo crea y profese tener como fe no sea puesta en el momento de que yo tengo que echar mano de esa fe para pasar por aquella prueba, por aquella obra, para ver verdaderamente la respuesta a mi fe por causa de la obra. En otras palabras, la obra viene a ser, o la prueba viene a ser lo que Dios usa para evidenciar nuestra fe. O sea, la fe, cuando dice que la fe sin obra es muerta, significa que no tiene evidencia, Así es. no tiene testimonio. Por eso nosotros vemos el testimonio de Jesucristo, que tiene obra. O sea, el que naciera, el mismo hecho que naciera, rompiera la matriz, ¿cierto? Y naciera de una mujer, ahí está el nacimiento, el verdadero nacimiento del Hijo de Dios. La fe es necesaria que venga sobre la fe el testimonio de la obra para que la fe, ¿cierto?, se afiance y crezca, porque son dos cosas que va a producir la obra. Primero, la obra va a probar la fe. Así es. Va a probar la consistencia, ¿cierto, pastora? Porque en medio de la prueba, ¿qué sale en medio de la prueba, pastora, del corazón? Oh, lo más tremendo que ni siquiera podemos imaginarnos. Realmente es ahí donde conocemos nuestro verdadero corazón y también cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios, porque Él nos desnuda en el quebranto, en lo que Él nos va procesando en esas pruebas. Vemos lo que nunca imaginamos ver, pero yo estoy hablando de nuestro propio corazón, no del corazón de Dios, no del corazón del vecino, no del corazón de tu hermano o hermana, sino lo peor que puede salir dentro de tu propio corazón. Como bien yo tomo muy fuerte las palabras del Señor cuando dice que engañoso es el corazón y ¿quién lo conocerá? Solo Jehová lo conoce. ¿Sabe? Yo cuando leí esa palabra pensaba que decía yo, qué raro, ¿no? Si yo sé cómo es mi corazón, yo sé cómo puedo actuar aquí. Pero cuando me veía enfrentada en mis pruebas, en mis quebrantamientos, en toda situación de la vida cotidiana y también aquellas cosas que se salen de control, yo me daba cuenta que todo lo que yo pensaba y confiaba en mi propia opinión, en mi propio corazón, me daba cuenta que de nada servía. Y ahí usted se da cuenta, se sorprende, se va a sorprender, porque Dios le va a mostrar hasta las cosas más pequeñas que usted le había pasado por alto, se las va a mostrar, porque esas son las zorras pequeñas las cuales minan fuertemente el terreno, porque son pequeñas, no se ven, pero cuando son muchas,
terminan destruyendo un terreno. No así las zorras grandes, que uno puede entender que son aquellas cosas que usted las puede ver, pero estas no se ven, están muy ocultas dentro del corazón. Entonces cuando el Señor nos pone en estas pruebas, oh hermanos, ahí sale lo mejor y también lo peor de nuestro corazón. Ahí se ve lo que está en nuestro corazón. Sí, sí, hay palabras sembradas, claro que ahí usted va, ahí viene la madurez donde usted puede soportar la prueba y puede hablar en fe. Pero cuando no hay palabra, no hay comunión, solamente sentimiento y emoción, que se va a dar cuenta que va a venirse y se va a desmoronar rápidamente, porque no hay consistencia. Exacto. Si la consistencia la da el Señor, no son nuestras fuerzas, no es nuestra opinión, lo que yo creo, pienso, o la opinión de nosotros, mi hermano, vale muy poco delante de una prueba o delante de un quebrantamiento. Además que hay otra cosa, pastora, que uno tiene que comprender esto. Todos nosotros tenemos un punto donde nosotros vemos el caso de Pedro, que Pedro dijo, Señor, yo mi vida daré por ti y no te negaré. Pero todos nosotros, sin excepción, somos igual que Pedro. Sí, claro que Porque sí. cuando pasamos nosotros por la prueba, nosotros miramos nuestra fe y también vemos, ¿cierto?, lo que sale de nuestra boca, si está verdaderamente el fruto del Espíritu, o hay palabras, ¿cierto?, a veces adversas en contra de Dios. Así es. Porque eso también es el propósito, o sea, que nosotros miremos lo que está en nuestro corazón. Porque la prueba va a permitir que lo que está en nuestro corazón, que nos es oculto a nosotros mismos, amén. Y como bien decía usted, pastora, engañoso, ¿cierto? Es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sí. Pero cuando nosotros pasamos por la prueba, ahí nosotros conocemos nuestro corazón. Porque vuelvo a decir, una cosa es Jesús en la eternidad al lado de su Padre, como el Hijo de Dios, y otra cosa es Jesús en la tierra, caminando, ¿cierto? Y pasando todo el proceso hasta llegar a morir en la cruz, donde el Hijo de Dios clama en la cruz, nuestro Señor, y dice, lava, lava, sabactami, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, ese es un momento que claro. Es un momento muy fuerte, pastora, porque ellos siempre estuvieron, que nosotros claro, no entendemos, claro. Porque no conocemos, porque aunque tenemos la Escritura, nuestra mente es muy natural. Así es. Por eso Pablo ora para que nosotros tengamos una apertura espiritual, sí. Por cuanto el Padre y el Hijo nunca se habían separado. Nunca se habían separado. Pero Jesús, Él da un testimonio perfecto. Y lo único que nosotros escuchamos decir en la cruz de Él es cuando le dice al Padre, ese clamor, y le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en el instante que Él estaba cargando el pecado, de nuestro pecado y el pecado, ¿cierto?, de la humanidad, un momento terrible. Ese fue un momento duro y terrible, que yo no sé cuál de todos los momentos, ese yo creo que sin duda es uno de los grandes momentos, como el de Getsemaní, como el momento de la muerte misma, como el momento de la crucifixión, de los golpes, de todo lo que se pasó. Y ahí nosotros vemos, ¿cierto?, en el Señor que su corazón, como fue, aún él clamó y dijo, no tome en cuenta, Padre, porque no saben lo que hacen. Así es. Como Jesús estando, hermano, yo no sé, hermano, por eso usted tiene que confiar en nuestro Señor. Como el Señor estando crucificado ya, con sus manos traspasadas por los clavos, pastora, con la corona de espinas sangrando y dándole una palabra al ladrón que estaba a su costado. Porque nosotros cuando estamos en prueba parece que queremos la atención de toda la gente. ¿Sí o no, pastora? Claro que Ay, sí. que usted no sabe lo que me está pasando, ¿no? Es que tú eres indolente, es que yo. Claro. Y todo gira en torno a mí porque estoy en medio de la prueba. ¿Sí o no? Así es. No, es que yo estoy mal, no, es que esto aquí, no me hable, no me interrumpa, no me digas nada. Y Jesús, estando en el momento cúlmine de la cruz, salvando un alma más. Oh, sí. Hasta el último segundo de su vida es extraordinario nuestro Señor.
hasta el último momento predicando acerca del amor de Dios y de la salvación. Por eso nosotros tenemos un Dios Mm. real, un Dios que Amén. testificó Sí, hasta el amén. último momento en la cruz. Sí, amén. Pudiendo él haber estado diciéndole, ya padre, ¿sabes qué? Mátame luego, padre, que muera luego y que pase Pero esto ya no lo pronto. soporto, claro. Y él le ha dicho al ladrón de la cruz, y tú más encima querés que te predique, Claro. y tú no ves mi dolor, ¿no sabes quién soy yo? Mm. Le puede haber dicho, ¿no sabes quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios, el Dios eterno. Aún cuando se burló el otro ladrón y le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, el Señor guardó silencio. No le dijo nada. Se quedó en No le silencio. dijo Qué nada. humildad, qué corazón más Qué humilde de perfección, nuestro Señor. qué Porque, alma, qué Dios, qué corazón más perfecto, claro, pastora. claro que sí. Porque ahí vemos, porque la prueba es igual, pastora, como que nuestra alma, como dice la palabra que leímos justamente en Primera de Pedro al principio, que dice que más preciosa que el oro, es como que nuestra alma es metida al horno, Sí, es metida al horno. como los amigos de Daniel. Mm. Es metida, en la prueba somos metidos al horno. Sí, así es. Job fue metido al horno en su prueba. Y ahí en el horno, porque el fuego tiene una particularidad, que el fuego produce atómicamente una descomposición de los átomos. Y los átomos comienzan a separarse y viene a ver todo un proceso que hace, ¿cierto?, que se separen, que lo que quede como lo más puro aparte y la borra o lo que es como lo más grueso del material, del oro, el cobre, se purifica. Claro. Entonces Se nosotros, separa y se va exactamente, purificando los elementos. se purifican los elementos. Mm. Entonces nosotros vemos ahí, nosotros por eso cuando estamos en prueba, pastora, nosotros tenemos que mirar primero al Señor en su prueba. Amén. Es la prueba que Él pasó. O sea, el Señor fue puesto al horno, yo diría, más grande que la prueba de Job, porque Job no era un hombre como nosotros, aunque excepcional, yo no digo nada. No, gracias a Dios por un solo Job, siempre digo eso. Sí, gracias Señor. Pero Jesús es el Hijo de Dios Sí. y Él descendió. Sí. En el nivel que Él estaba, descendió, Sí. se humilló y más Y- encima se dispuso para que su vida fuera puesto al fuego. Amén. Y esto quiero agregar, pastor, porque esto es para que también usted tenga claridad de lo que dice el pastor. El Señor fue el único que dio testimonio de sí mismo. Por eso las otras religiones son falsas, no tienen fundamento. Usted no ve ningún letra muerta, no tiene consistencia, claro, no tiene testimonio, no tienen testimonio. no hay respaldo. ¿Acaso aquellos hindúes que creen, cierto, en todos esos dioses falsos, ¿A dónde está la su Dios? cultura de cualquier país, mapuche? ¿A dónde está su Dios? ¿Dónde está? ¿Vino, descendió alguien? ¿Fue crucificado? ¿Dio la vida por los demás? demás? El que tiene cara de elefante, el Vishnu, ¿a dónde estuvo caminando y haciendo? Claro. ¿Dónde está su testimonio? Y el Confucio y todo aquello. Por eso todas las religiones no tienen consistencia alguna. ¿Alá? Ni cultura. Alá ¿Dónde tampoco. está Alá? El profeta Mahoma, ¿dónde está el testimonio de Alá? Él no dio su vida, Él no descendió de los cielos, Él no tomó esto tan hermoso de sentir lo que sentimos todos nosotros. Mire qué hermoso, y aún el amor y la pasión, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, y lo más increíble es que usted busca un simple libro como un atlas universal, aparece Jesús. Todo, por más que el diablo ha querido quemar Biblia, ha querido quemar un montón de libros, introducir otros libros, pero Dios no ha permitido que su palabra y ha permanecido como Él lo dijo. El testimonio de Jesús está sobre la tierra. Y por eso la gente le molesta, y también Satanás le molesta, más enfurecido, porque aunque Él ha querido borrar por años, por siglos, todo esto ha sido imposible. Y por eso el mismo Buda, el Buda nunca pudo encontrar la paz que él andaba buscando, se fue a las montañas, allá a tratar de buscar, no sé, experiencias que se hubiera conocido a Jesús.
hermano, estoy seguro que ese hombre hubiera dado un tremendo testimonio porque él tenía un gran vacío en su corazón y el único quien lo podía llenar no era la Pachamama, ni la tierra, ni las montañas, que Dios las creó, porque Dios las creó para él y las dio para nosotros, porque así el Señor hizo todas las cosas. Ningún hombre en esta tierra ha podido mover una montaña, ha podido decir, yo hice este cielo maravilloso, yo hice este árbol. Ninguno de los hombres que han pisado esta tierra ha podido decir algo semejante porque solo Jesucristo fue el único que con su palabra, el verbo dice que su palabra, fueron hechas todas las cosas. Por eso nosotros tenemos un capitán. Sí, magnífico. Usted no debe tener temor. Tenemos un Señor extraordinario. Tenemos un Rey extraordinario, un Salvador que tiene testimonio, Él tiene testimonio, Él es veraz, Él es real. Y como bien dice la pastora, Satanás no puede, por la evidencia, no solo bíblica, sino que la evidencia histórica de los escritos de los romanos acerca de los milagros, de lo que el Señor hizo. O sea, forma parte de la historia, los lugares arqueológicos, los lugares donde Jesús, ahí está la roca, pastora, donde todavía está ahí, dice, es una roca que yo no me atrevería a pararme, yo no sé qué pasa con la gente, que donde Jesús se paraba a predicar, y muchos se paran en esa roca y se sacan fotos. Claro. Pero bueno, es algo que... ¿Pero a qué voy yo? Es que el enemigo no ha podido borrar, pues. Hacer cambiar las cosas. Cambiar la historia de que Jesús nació y caminó. Sobre lo que ha intentado hacer, ¿qué es lo que? Blasfemar. Exacto, no le queda otra. Corrompiendo el testimonio. Así es. Haciéndolo de ver como un hombre que pecó, que tuvo hijos. Claro. Blasfemia. Porque no le queda otra. Exactamente, como dice usted, pastor. Mire, hay un dicho que tienen los malos. Dicen así, los malos. Usted no lo haga nunca. Miente, porque mientras mienta siempre queda algo. Eso dicen los malos, la gente que miente, dice siempre miente, y de la mentira dice siempre algo va a quedar. Y la gente va a creer a la mentira, de tanto mentir, claro que sí. Se va a confundir. Y Satanás es así, él es padre de toda mentira. Así es. Pero nosotros miramos a nuestro Señor, al ungido de Dios, amén, a nuestro Señor amado, que Él... ¿sabe? Esto a mí me conmueve y en mi corazón me fortalece para seguir avanzando, porque Jesús por nosotros, Él nos dice primero que van a haber obras y que van a ser necesarias, que vamos a pasar pruebas, pero hay una segunda cosa, porque Jesús primero sabemos que fue tentado, pero lo que estamos hablando es son las pruebas, las pruebas, pero hay una segunda cosa, que Él testificó y padeció. O sea, una cosa son las pruebas y otra cosa es lo que tampoco el pueblo de Dios está muy dispuesto hoy día a lo mejor a vivir, que es a padecer por causa del testimonio. Sí, es cierto. O sea, son dos cosas. O sea, nosotros a lo mejor podemos hablar, pastor, ¿sabe que me pasó esto? Y es una prueba y estoy en esto, estoy confiando en el Señor, me entregaron un resultado de un examen y aquí en el examen me dice, mire, es lo que me encontraron, pastor. Entonces uno dice, amén, esto es el Señor te va a sacar en victoria. Amén. Pero otra cosa, pastora, es testificar como hijo de Dios. Amén. Porque Jesús padeció. Así es. Y testificó por la palabra que le fue encomendada por el Padre y también pasó por pruebas. O sea, son dos cosas distintas. Las pruebas y otra cosa es lo que sobreviene sobre aquellos que testifican. Porque los primeros cristianos, pastora, ellos no solo vieron pruebas, sino que ellos testificaron. Así es. Y ellos fueron aserrados, ellos fueron quemados. Y es sorprendente su fe. Entonces, mire, estaban dispuestos a morir por el Señor. Vamos a Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. de Santiago. Sí. Quiero buscar algo acá, si lo puedo encontrar. Padeciendo como cristianos. O sea, son dos cosas. Una cosa son las pruebas. Sí. Porque Jesús hizo eso. Él padeció. Él fue probado, ¿cierto? Cuando ya vino a encarnar, ¿cierto? En un cuerpo. Y también el Señor también padeció en el testimonio. Estoy buscando algo. Él también padeció, ¿cierto?
por causa de testificar. Entonces, porque nosotros en el lugar donde nos encontramos, ¿cierto? Nosotros hoy día, de ahí lo voy a buscar. Nosotros hoy día en este país estamos testificando, pero la forma de testificar de Cristo, ¿qué es? Decir, no, yo soy evangélico, soy un hijo de Dios, la gente, bueno, le puede que le caiga bien, no le caiga bien, pero nadie viene a quemarme la casa, Así es. nadie viene a sacarme preso. Y en otros países los que testifican están pasando por eso. Entonces, persecución. Pedro nos advierte, porque nosotros no sabemos el tiempo que pueda venir aún. O sea, hoy día estamos viendo, ¿cierto?, que hay una oposición a la fe. Así es. Hay una oposición, ¿cierto?, también, pastora, a predicar la palabra. Como lo que le pasó hoy día al pastor sí, Marcos Morales. Sí. Que él estaba entregando la palabra. Yo le decía a la pastora, claro, él se preparó, habían las personas que debían tener, y le decía, si hay que hacer una actividad así cuando se pueda, nosotros la iglesia, hermano, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a organizarnos diferente, vamos a poner un gorrito. Algo que nos identifique. Una pecherita, ¿cierto? Claro, una polerita que diga Iglesia de Cristo nuestro fundamento, y si hay que ir con 20 hermanos, vamos a estar los 20. Y si se añade más gente, voy a decir, bueno, estas son las personas de la iglesia las que están identificadas con una credencial, claro, porque se pueden añadir 50, 100 personas y decir, oh, el pastor transgredió la norma. Claro, exacto. Y como están ahí así como admirando, hermano, ahí se está viendo la presión que están produciendo. Y este movimiento lo está haciendo Satanás. Obviamente, el enemigo esto lo está, con todo esto del encierro, hermano, no ya lograron empezar a controlar a la gente. No quieren que se predique la palabra. Y no quieren, claro. Entonces, les decía, pastor, nosotros si tenemos la oportunidad y hay que predicar afuera o hacer nuestra reunión en una plaza, en un parque, no sé. Pero no lo sabemos, porque ahora todavía. Todo más allá es entonces algo decía, incierto. bueno, nosotros vamos a poner nuestras poleritas, decir, miren, estas son las personas de nuestra iglesia, ahí están sus credenciales, ahí está la identificación, y todas estas otras personas, pregúntele a ellos, porque se añaden, pero nosotros no les conocemos. Todo como todo ordenado. Yo creo que, bueno, eso le pudo haber fallado. Pero, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que también está, por un lado está las obras y la fe, ¿cierto? Las pruebas que nosotros podemos vivir. Y otra cosa que nosotros no estamos viviendo y que no hemos vivido, por lo menos personalmente, es el padecimiento como cristiano, porque Jesús padeció por causa del Evangelio. Y eso son dos cosas distintas, porque uno dice, ay, pastor, ¿y usted qué padeció? No, pastor, lo que pasa es que se me terminó el balón de gas. Claro. ¿Pero y qué pasó? No, que yo oré al Señor y el gas... Y no me respondió. No, o el gas siguió fluyendo y después, cuando tuve el dinero para comprar, el gas se acabó. Sí, ya ha pasado. Y ese es su padecimiento como cristiano. No, el padecimiento como cristiano se diferencia de la prueba pastoral, porque tiene que ver con testificar de la fe. Claro, aun al costo que sea. El hecho nos ayuda. Es el hecho de decir, yo soy un hijo de Dios. Sí, amén. Como decíamos, ¿quiénes han pasado por esto? Daniel. Sí. Él testificó y padeció. Sus amigos. Él no se contaminó con la comida del rey. Él también estuvo en prueba, ¿cierto? Sí, claro que cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, claro. ¿cierto? Y no fue como nos contaban. Como había un hermanito que contaba porque lo vi en una, pero no diga. Pero bueno. Sí. Pero hubo un hermanito muy tierno, mayor, un hermano mayor que yo así bien cortito, porque esto para que no le quede ahí, a lo mejor curioseando ahí, no, hermano, lo que pasa es que el hermano había visto una película, porque yo comparto con mi papá también, pero a él no le pasó. Pero siempre las películas exageran y ponen cosas que no corresponden. No son bíblicas. Claro, entonces yo le digo, no, pues papá, tienes que leer la Biblia, y la Biblia dice esto. Entonces el pastor estaba hablando de Daniel ahí apasionadamente, del foso de los leones, y resulta que el hermano le dice, pero pastor, si yo vi la película, pues si yo la vi. Y lo que pasa, pastor, es que, ¿sabe por qué los leones no se comieron a Daniel? Es que antes... Justo uno de los leones estaba en la selva y estaba ahí con su patita herida, tenía una espina ahí en la patita y Daniel se dio cuenta y se la sacó y el león nunca se olvidó. Entonces cuando lo vio ahí, le dijo a los amigos que no se debía comer a Daniel. Ahí no fue por otro lado. Sí, pero esa es la parte graciosa. Pero hermano, no. No, pero lo más simpático que el hermano hacía así. Pero era muy tierno. Esa parte tiene que hacerlo tú. Esa parte lo tiene que hacer él. Amén. Bueno, entonces vemos, ¿cierto?, que Daniel testificó. O sea, Daniel
testificó por cuanto no se sometió, ¿cierto?, a la voluntad Claro. del rey, Y cuando por el precepto, ¿cierto?, que de adorar la imagen. exactamente, el precepto, ¿cierto?, que dieron en su contra. Y ahí vemos dos cosas. O sea, una cosa fue la prueba, ¿cierto?, de cuando ellos fueron llevados cautivos. Claro. Y cuando ellos también, y él testificó como un hijo de Dios. Exacto. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para esas dos cosas. Sí. Para la prueba de nuestra fe y para Para testificar de nuestras nuestro, convicciones. testificando como cristiano. Sí, amén. O sea, en un momento de decir, no sé, oye, ¿usted es cristiano? Sí, entonces no lo puedo contratar. Bueno, o diga, no, me discriminó, pero no importa, si uno no voy por la ley, a mí no me interesa. Claro, y Pero hoy día... pero que yo estoy dispuesto a pagar el precio Exacto. de testificar como Cristo, Y como esto Cristo lo hizo por Y nosotros. esto es lo importante, pastor, porque hoy día lo que menos hay es convicción, y yo me refiero en lo general, no solamente a lo mejor en algunos creyentes, sino que uno lo puede ver usted en la tele, la gente cambia de opinión rápidamente, pensaban de una forma y después como el camaleón va cambiando de otra forma según... Como le sirven todos los micros. Exacto. Ahí la pastora tiene un dicho muy bueno. Dice, todas las micros sirven. Claro, depende cómo cambie. Claro, como está el ambiente, Sí. cambian de opinión. Entonces, Es como cuando Jesús, ¿cierto?, advierte a los discípulos, le dice, guardaos de la levadura de los saduceos y claro. de los fariseos. O sea, el Señor cuando dijo guardado, dijo, apártense. Mm. Si hubiese sido en este tiempo los que hoy son, habría dicho, oye, háganse amigos de los saduceos como Claro, saduceos. claro. Háganse los herodianos como de Herodes. Claro. Y usted ahí háganse, camúflense con claro. todos nomás. Total, y que todo sirve. Usted va a ser un cristiano encubierto. Claro. Está de la secreta. Usted es un cristiano de la secreta, está de espía. Claro. Y que nadie sepa que usted es cristiano. Claro. Y con el mundano hable lo que tiene que hablar. Y con el de la calle hable el mismo idioma. Total, usted es cristiano, guárdeselo para usted. Claro. Qué bonito. Entonces, hoy día lo que Dios espera de nosotros es que tengamos convicción, que lo que hemos leído, hemos visto y testifiquemos por la palabra, o sea, y no tengamos temor. Primero testificamos nosotros dando un testimonio. Así es. Pues tampoco andamos así aquí ni con una pancarta así. No, porque primero tenemos testimonio. Con nuestra propia vida. Y cuando dé el momento el Señor de que nosotros podamos testificar, si eso nos significa padecer como cristianos, el Señor fue el primero. Así es. Él fue el primero. Entonces vamos a leer ahora esto. Dos cosas. Estamos hablando de lo que podemos vivir, porque esto lo podemos vivir aún, pastora. Las pruebas y la fe. Y miramos el testimonio de Jesucristo. Y aquí podemos ver el padecimiento de los primeros cristianos y también miramos el padecimiento del Señor. Así es. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, amado, dice, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba. ¿Ve? Prueba. Claro. Que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, dice, aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Eso significa cuando estemos nosotros con el Señor y digan, ¿qué pasa, pastora Claudia? Y ahí Jesús mismo y los ángeles ahí, Señor, por cuanto no me negaste, Señor, delante de los hombres, yo te reconozco delante de mi Padre. Amén. Dice, si soy, y aquí dice, una cosa, y él habla, dice aquí, del fuego de la prueba. Y después dice, en el 14, habla dos cosas, del 12 al 13, habla lo que hemos hablado acerca de la prueba de la fe. Y del fuego, dice como, ¡ay, qué extraño, pastor, estoy siendo probado! Y en el 14 dice, y si soy vituperado por el nombre de Cristo, que esto es padecer como cristiano, soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así es. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Usted quiere, pastora, que explique ese versículo. Amén. De modo, dice, que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
padeciendo como cristianos. cristianos. Nosotros no hemos padecido como No. cristianos. Yo en ninguna parte me dice, ay, usted es pastor, sabe que los pastores, como era bueno, y hoy también este tema tan diabólico que es el racismo que ha habido, que dijeron, ah, usted es pastor, no, ya sabe que usted no puede comer aquí, porque los pastores tienen que comer aquí afuera. Claro. O sea, nosotros en el lugar donde nos encontramos, hasta el momento, no es una cosa así. Sí, Que es más mirado por causa del mal testimonio de muchos pastores. Sí, que es verdad. Que ellos vituperan el testimonio de Jesucristo, y eso sí que porque es tremendo. no saben lo que es verdaderamente ser un pastor, Claro. y cuál es el trabajo, y ellos hacen que el nombre del Señor sea blasfemado por causa de su mal testimonio. Claro que sí. Porque hemos visto casos de este loco que salió en la moneda que se iba a quitar la vida con una Claro, pistola, y que después salió que era homosexual y que había tenido unas acusaciones graves de abuso de menores. Así es, no, tremendo. Y decidió ser pastor. O sea, claro que el testimonio, o sea, él dice de Jesús, del Evangelio blasfemado, pero no por Dios, sino por el mal testimonio de ellos. Eso no, él no está padeciendo. No, pues. En el caso del pastor que estaba predicando y que lo golpearon, Ese es él padeció por causa del nombre del Señor, pues. Claro, y yo creo que hoy día, sabe yo, pastora, siento que hay una opresión entre no querer permitir que el Evangelio se predique. Claro, porque es como raro lo que se dice. Es que lo que pasa... Y a lo mejor, pastor, a lo mejor nos va a tocar. Sí, no, y lo que pasa es que es como, siempre le hablo a mi esposo y le digo, es que es verdad lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz mostraba sus malas obras. Y eso es lo que pasa, por eso cuando uno dice, no, quiero predicar, quiero hablar de la palabra de Dios, la gente se enoja, se enfurece. Y ahí usted ve lo que la palabra de Dios produce en las personas. A algunas les va a producir un agrado, una alegría, pero a otros mucho enojo. Si la palabra de Dios no tuviera ese poder para confrontar, entonces tendría que serle indiferente a las personas, pero no lo son, porque saben que esa palabra golpea su corazón, golpea su espíritu y su conciencia de sus malos actos, de lo que está haciendo o practicando. Entonces ahí usted se da cuenta, pastor, que el padecer como cristiano va a tener un costo. Así como el Señor dio su propia vida, nosotros también debemos entender que un día... Por eso dijo, el que guarde su vida la perderá. Claro, el que quiera salvarla, y el que la perderá. Y el que pierda su vida por causa de su evangelio, de su palabra, su testimonio, o sea, de su palabra, la ganará. Ganará su vida. Ganará. Yo me acuerdo, pastora, que a veces, a mí muchas veces me pasó estando en la calle, yo me juntaba con un hermano, nunca una hermana, con hermanos, o gente que estaba pidiéndome una conversación o que lo escuchara. Y uno empezaba a hablar de Dios y la gente alrededor que uno iba pasando, hay gente mira feo, otra gente decía así, otra gente simplemente decía un par de garabatos. Nunca me olvidé a otra persona que un día llegó y escupió casi al lado de uno, porque provoca algo. Provoca. En los demonios, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, les molesta que se predique la palabra del Señor. Así como le pasó a algunos hermanos de la iglesia del pastor, que le tiraron hasta orina, o sea, a ese extremo, y los hermanos lo único que estaban haciendo era predicar y nada más, pero entonces, él era molesto a la gente. Nosotros tenemos que ver, porque dice, el padecimiento como cristiano tiene dos partes. La prueba que dice sobre que no os sorprendáis. Claro, que no haya venido esta prueba. El fuego dice que va a sobrevenir. Uy, como extraño, pastor. No, la fe es necesaria que sea siempre va a haber en el fuego de la prueba. Y lo segundo es el padecimiento como cristiano, o sea, como testificando de que Cristo vive en nosotros. Así es. Y aquí, pastor, yo le pedí que usted explique un poquito este versículo. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Claro, sí, dice que el justo, nosotros somos los justos, hermanos, todos nosotros, porque estamos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el justo con dificultad se salvará. Aquí usted lo puede ver, pues cuando estamos en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio del fuego, como bien dice la palabra, ahí pasamos raspando. Claro, pasamos raspando, no podemos decir, yo lo digo personalmente, hermanos, cuando yo estuve en mi prueba, ¿sabe lo que llegué a decirle al Señor? Le dije, Señor, por último que pase con un 4 raspado, porque así uno lo ve en las clases, ¿cierto? Dice, con un 4 raspado, pero quiero pasar de esta prueba porque se me repetía. ¿El patito bueno, pastora? No, para nada. Como nos pasó a un niño, ¿cierto? Que le preguntó al pastor,
¿Qué nota se sacaba? Se sacó un patito así. Sí, pues, un 2. ¿Y por qué leyó la mitad del libro? ¿Quién fue? No, vamos a decirlo tampoco, porque está en la Yo dije, grabación, pero si sé. hubiese leído el libro Se leía página por medio. Yo sé quién es, pero no, Bueno, no vamos a bueno, avergonzar, así que no se preocupe. no. Pero mire, el Señor habla de que el justo con dificultad se salvará. O sea, el Señor está consciente de que nosotros aquí en esta tierra vamos a necesitar una ayudita extra. Vamos a necesitar más que una ayudita. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, viviendo. Sin el cual no vamos a poder nunca avanzar. Pero aquí es donde está el problema. Y además de eso, pastor, disculpe, tenemos un abogado. Sí, que es Jesucristo. Sí. Mire, tenemos por 2 lados. Yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba usted puede decir una cosa, pero su mente está pensando otra cosa. El diablo le está hablando, le dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué permitió que te pasara esto? Si fuera verdaderamente tu Padre, tú no estarías pasando esto. Y le habla a su mente. Y su corazón dice, no, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y ahí viene la incredulidad y viene la duda. Y el diablo aprovecha de poner personas a su alrededor para aún más poner con mayor fuerza lo que le puso en su mente. Por eso son los dardos del enemigo, porque se los manda a su mente. Entonces le dice, y usted se da cuenta en medio del trabajo, que gente, mire, cuando nosotros estuvimos en medio de nuestra prueba, nuestros parientes nos decían, oye, ustedes están de mal en peor. Ellos lo veían así, que era así como la mala suerte que han tenido, cómo le viene una y otra. Oye, ustedes están orinados de perro. No me lo dijo así, usted sabe cómo lo dice el mundo, pero yo lo digo como lo diría a lo mejor nuestro Señor. No, lo dice, y sabe, fue muy triste porque no lo entendía. Y aunque en mi corazón yo sabía que era prueba del Señor, yo me entristecía porque yo decía, Señor, me avergüenzo de esta situación. Y no lo iban a entender tampoco. Y no le van a entender. Entonces, ¿qué es lo que le hace ver de que nosotros que predicamos un Dios tan grande y victorioso, ¿por qué estamos en esta situación? Es ahí donde dice padecimiento como cristiano, porque no son las circunstancias, nosotros debemos seguir predicando la palabra de nuestro Señor, porque Él le está procesando en nuestra vida que es necesario. O sea, nuestros familiares o los familiares de mi esposa, ellos como queriendo ayudar, nos querían como animar para decir, oye, pero fue peor. ¿Por qué están tan mal? O sea, claro, porque veían que nos pasaban una detrás de otra cosa y era cada vez peor, iba subiendo a nivel. Pero bueno, esto es la dificultad. Entonces yo le decía al Señor, Señor, por último hazme pasar con un 4 raspado, por favor, porque quiero salir pronto de esta prueba. Eso era cuando uno es muy inmaduro, pero cuando ya el Señor va procesando cada vez más y va creciendo nuestra fe en el Señor, ya uno ya no va pensando como niño, va pensando cada vez diferente, porque vienen las palabras del Señor que nos alientan. Y ahí es donde, cuando el Señor habla que con dificultad el justo se salvará. O sea, por eso, hermano, no tenemos la seguridad, porque cuando estamos siendo procesados, mire, puede ser que en el último momento que usted está siendo procesado, puede echar marcha atrás. ¿Por qué? Porque se suelta de la mano del Señor, porque ya no está ese deseo. Mire, yo siempre me he dado cuenta a veces que nos puede suceder esto, que en medio de la prueba usted puede pasarle 2 cosas. O se afirma más de la mano del Señor, o deja de orar y deja de buscar la palabra y la presencia de Dios, porque dice, ¿qué saco con hacerlo si me ha ido de mal en peor? Pero ahí está, la decisión es suya, es la voluntad que Dios nos ha dado, ese libre albedrío en el cual nosotros decidimos, no el diablo. Es usted que decide en medio de esta dificultad, en medio de este dolor, sufrimiento, o me aferro más al Señor o no me aferro. Entonces, ahí donde el Señor dice que si el justo con dificultad se salva, entonces ¿a dónde aparecerá, dice, el impío y el pecador? O sea, está más que claro, mi hermano, que al impío y al pecador no va a poder hacerlo, ya que al justo con dificultad se salvará, el impío y el pecador no tendrá otra opción.
Por eso, hermano, usted tiene que aferrarse en medio de las pruebas. Yo cuando he meditado durante, claro, ahora uno está del otro lado, uno dice, oh Señor, yo no sé cómo pasa este proceso, no, ni me di cuenta cómo lo viví, pero no quisiera volver a vivirlo, ¿cierto? Pero dice, Señor, gracias, porque ya lo viví, ya pasé, y aunque me costó entenderlo, mire, una de las cosas que yo le quiero compartir, si bien cortito, yo le decía a mi esposo, porque cuando usted se casa, usted y su esposo o su esposa han vivido dos historias diferentes, que cuando nos junta el Señor, recién empezamos a escribir una historia juntos, pero cada uno ha vivido sus traumas, ha vivido sus tristezas, ha vivido distintas cosas en las cuales el Señor tiene que sanar el corazón del esposo, el corazón de la esposa, y yo no me refiero en medio del matrimonio, sino lo que vivimos como hijos en medio de una familia. Sea la maletita que nunca me muestran. Exactamente. Y esa maletita Dios la tiene que sanar, la tiene que sanar. Entonces, claro, el proceso que Dios me estaba dando a mí, para él no era tan fuerte porque él había experimentado otra cosa, pero yo conocía el proceso que él estaba viviendo, que yo no tampoco, no para mí, no era lo que yo estaba sintiendo porque eran dos procesos completamente distintos, pero a los dos no estaba procesando el Señor, a los dos no estaba. Pero después que pasamos por la prueba, en el caso mío yo puedo hablar, porque el pastor puede hablar lo suyo, me quitó el temor que me rondaba por tanto tiempo, era un temor de la inseguridad al futuro, y eso el Señor rompió fuertemente en mí, botó esa muralla, la derribó, y aunque me la lloré y pensé, hermano, que nunca iba a lograr pasarlo como aquel sueño que el Señor me había dado, que yo sentía que me estaba ahogando y me iba a morir, y por qué si Él me estaba mirando, por qué esa persona no me ayudaba si veía que yo me estaba ahogando. Pero cuando yo en ese momento me di cuenta que podía respirar debajo del agua, me di cuenta que no me iba a morir, y en ese instante entró esa mano poderosa y me sacó de un tirón. Es así como son las pruebas. Dios permite que tú piensas que te vaya a morir, que no vaya a poder pasarla, que imposible. No, hermano, hermana, si se puede con el Señor. Lo que pasa es que Dios quiere que tú aprendas a caminar en fe. Es como los niños. ¿Por qué todos aprendimos a caminar? ¿Acaso nuestras mamás nos tuvieron hasta el año, 2 años, detrás de nosotros, cuidándonos a cada rato? Anduvimos un tiempo en andador, después la mamá nos quitó el andador, y después, claro, nos tiramos de pasito a pasito, y hasta que pum, nos golpeábamos y nos volvíamos a parar, pero eso fue lo que nos llevó a caminar. Amén. Y esto es lo mismo en el proceso, pastor, es lo mismo. El Señor nos lleva a pasito. Al principio, el Señor, cuando estamos recién en el Señor, nos pone un andador. ¿Quiénes son los andadores? Son aquellos hermanos que te están llevando así, de los bracitos, para que no te caigan ni te golpees. Pero llega un momento que el Señor dice, no, te voy a quitarte el andador, y ahora llegó el momento de empezar a dar tus pasitos solo. Que te vas a caer, pero Él te va a volver a levantar. Te vas a volver a caer, te vas a golpear, pero el Señor te va a volver a levantar hasta que empieces a caminar. Y ojo, que tú no empiezas a correr inmediatamente. Caminamos primero, y después de un tiempo el niño comienza a correr, pero no es inmediato. Y así son los procesos que se viven, pastor, las pruebas. Así es, amén. Muy bien, pastora, me gustó mucho su explicación acerca de lo que significa que el justo con dificultad se salva. Lo importante es que se salva. Sí, que se salva. Porque ahí tenemos dos cosas extraordinarias. O sea, la ayuda de Dios por el Padre, que puso el Espíritu Santo en nosotros para salvarnos. Porque eso es para salvarnos. Sí, amén. Y por otro lado, el Padre nuevamente ahora ha puesto a su Hijo en una tarea de intercesión a su lado por nosotros nuevamente. Así es, amén. Después de haber hecho la obra de redención, ahora está a su lado, siendo quien también está intercediendo por nosotros, que es el único que puede interceder, porque es el único que está al lado del Padre y que tiene el testimonio para interceder por nosotros, para que nos salvemos. Aún con dificultad, nos vamos a salvar. Y porque Dios nos conoce, sabe cómo nosotros pensamos. La consistencia. Sabe, Él lo conoce. Sí. Él sabe cómo somos naturalmente en las emociones, en las cosas que nos acontecen. Por eso Él dice con dificultad, pero te vas a salvar. Pero si te mantienes firme, firme en el Señor. Entonces aquí vemos dos cosas, pastora. Primero, Jesús mismo, Él, ¿cierto?, tiene la obra de
salvación por nosotros, y Él mismo es el autor y consumador de la fe, y Él se dispuso, ¿cierto?, para venir por nosotros, y ahora entendiendo, para padecer por nosotros, y padeció por causa del Evangelio que su Padre le encomendó, para que nosotros lo recibiésemos. Ahora la pregunta, nosotros, ¿acaso si nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Él fue probado y padeció también por su testimonio, ¿acaso nosotros no pasaremos lo mismo? Así es. Pero aún en la proporción, sabiendo de que aunque ello acontezca, igual el Señor nos ayudará para salvarnos, porque Él no nos va a dejar. Amén. Porque Él no nos va a abandonar. Mire, yo quiero que ahora que hemos visto esto, quiero que vayamos a Hebreos 2.14. Hebreos 2.14, porque ahora se va a entender más esto. Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Sí, amén. Y de ahí lo vamos a leer completo. Hebreos 2.14 lo leemos del 14 en adelante, vamos a leer hasta el 18 y de ahí lo vamos a leer completo. Dice, para entender el contexto, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién? Jesús, participó de lo mismo. ¿Ves, pastora? Para destruir por medio de la muerte del Señor, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, nosotros fuimos librados. Ya usted no es uno, que aquí vemos lo tercero, que es la prueba, el padecimiento y lo más terrible, la muerte. O sea, para que nosotros no tengamos temor de morir. Eso es lo que él está diciendo. Así es, amén. Para librar a todos los que hemos creído en Él, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque Jesús lo tercero que hizo fue, Él murió para vencer la muerte, y para que el temor de la muerte no esté en nosotros. A veces uno como cristiano, pastora, uno se aferra a la vida. Sí, claro que sí. Uno dice, no, Señor, yo sé que voy a morir, pero Señor, no quiero morir. Exacto. Y nos aferramos. Y uno le dice, Señor, mi vida y mi muerte están en sus manos. Pero eso también significa ser honesto con Dios. Porque le podemos decir de la boca para afuera, decir, Señor, si vivimos para Cristo vivimos. Pero ¿quién puede decir eso, pastora? ¿Sabe quién puede decirlo? El que ha estado en el momento a punto de morir. Claro que solamente aquella persona que se ha sentido a las puertas de la muerte podría testificar. Y ahí entendemos, por el momento de la prueba de la muerte, testificar en su fe lo que salió de su boca para decir, Señor, si usted me va a llevar, yo me encomiendo mi alma a usted. O si la persona dice, no, yo no quiero morir, estoy injusto. O si la persona dice, ¿sabes qué? Porque eso se va a saber si es que llega el momento en que la persona puede que esté en un padecimiento o enfermedad para morir. Sí. Y solo en ese instante la persona va a decir, Señor, fui probado en esto, fui probada en esto, testifiqué, Señor, y usted sabe que en el momento que pensé que moría, yo entregué mi vida a usted, porque sé que usted venció la muerte por mí. Amén. Entonces dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, hermano. Y todos nosotros, pues todos nosotros, de ahí lo vamos, después voy a ser casado, lo vamos a ver. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, no igual, semejante, para venir a ser misericordioso, Dios misericordia, por nosotros, porque Él padeció, vivió, respiró, tomó aire en los pulmones, etc. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, porque Él después subió en respecto a lo que dice de Dios, como fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Y este versículo a mí me encanta, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, no podría escribirse este versículo si Jesús no hubiese sido encarnado en semejanza para participar como carne y sangre, si es que no hubiese sido tentado, porque decir, ¿cómo nos va a socorrer si Dios no sabe lo que es la tentación? Claro. ¿Cómo nos va a socorrer si Dios no sabe lo que es estar en medio de esta tierra? ¿Cómo nos va a socorrer si Él es Dios y nunca ha sentido esto? Porque es imposible, uno va a decir,
que Dios sienta lo que yo como hormiga en esta tierra siento. Y Dios dice, no, yo fui igual que tú. Claro, amén. Semejante a ti, no igual, semejante en tu cuerpo. Entonces, y yo padecí. Y por eso me compadezco, porque yo sé lo que tú estás pasando. O sea, eso es lo más impresionante, pastora. Es que Dios sabe acerca de la prueba, Dios sabe acerca del padecimiento, del testimonio, y Dios sabe acerca de la muerte. Así es, amén. Porque hay que comprender, hoy día hemos visto que muchos hijos de Dios han muerto, pastora. Sí. Y en los años de la iglesia también hemos visto como algunos papitos, ¿cierto?, de nuestros hermanos han partido, Sí. y muchos han sido hijos de Dios y han muerto. Así o sea, es. conocieron la muerte. Y ahí es donde nosotros vemos que tenemos este Dios, pastora, extraordinario y misericordioso, porque Él probó en carne y sangre todo lo que Él está hablando a nuestras vidas. Y donde nosotros tenemos que, en medio de la prueba, no asustarnos ni desmoralizarnos, sino que tenemos que pensar que Jesús mismo padeció todo esto. Y si Él lo padeció, Él también va a ser misericordioso con nosotros para poder levantarnos como esa visión, ese sueño que usted tuvo, y para poder sacarnos del agua, de la prueba, cuando sea necesario. Así es, amén. Entendiendo de lo que Jesús hizo. Él testificó en bendito todo. Nuestro Él Dios. fue Amén. tentado y Él también testificó y murió por causa del Evangelio. Sí, amén. Entonces ahora vamos a leer desde el 5 para ser respetuoso con la palabra. Dice, el autor de la salvación. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza, qué hermoso, de llamarlos hermanos, amén, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Amén. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor. Amén. Dios no ha hecho ni ha testificado y no nos habla de ninguna de las cosas que él mismo padeció. O sea, Dios de lo que nos habla es de lo que él padeció, de lo que él testificó y de lo que él ha puesto para que nosotros veamos su testimonio y tengamos la plena certeza y la convicción de que tenemos un Dios que se compadece de nuestra condición y vivió humanamente. Porque si nosotros mirásemos, pastora, en los evangelios, en el primer evangelio, y mirásemos, ¿cierto?, la tentación del Señor en Mateo 4, lo primero, ¿cierto?, que vemos dice, Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya, oye, nosotros tenemos hambre de un día para otro, sí. A menos que el Señor nos sostenga en un ayuno que es sobrenatural, porque fue sobrenatural. Pero que cuando dice Jesús, el Hijo de Dios, padeció con hambre, después de ese tremendo ayuno. Hay algunos que dicen, no, yo voy a ayunar 41 días, porque quiero ser mejor que el Señor, pero están muy equivocados. No le llegarán nunca ni los talones.
de la sombra. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Que ahí es donde uno entiende el padecimiento, pastora. Claro. Porque él sabe lo que es tener hambre. Por eso cuando nosotros Amén. leímos en Santiago acerca de la fe y las obras, dice, si tu hermano lo ves que tiene necesidad y tú le dices, ve, voy a orar por ti. Claro. ¿Por qué dice? No, dices, teniendo como ayudarle, dice, tienes que ayudarle. Así es, ¿Por amén. qué? Porque el Señor supo lo que era tener Claro. hambre. Supo lo que su cuerpo está en debilidad después de 40 días. ¿Cierto? Porque después dice, vino a él el tentador. Y ahí es donde uno entiende que Jesús estaba en una debilidad humana, no Así espiritual. Su cuerpo estaba debilitado. Y Satanás, cuando lo vio débil, dijo, como siempre Satanás, el espíritu de Amalek. Claro. ¿Se acuerdan del espíritu Siempre. de Amalek? Siempre Está atacando aprovechándose el por la momento. retaguardia, Claro. atacando la vulnerabilidad, atacando a Israel, a los ancianos y a los niños, a los que donde no habían y guerreros y no iban los sacerdotes. El sacerdote iba adelante, ¿cierto? Y después el el ejército detrás, Claro. y detrás no iban los pues sacerdotes, no iba el arca. ¿Y por dónde fue Amalek a atacar? Por la retaguardia. Claro. ¿Dónde viene este espíritu de Amalek a atacar al Señor? Cuando le ve, ¿cierto? Con Débil, hambre, claro. débil. Entonces ahí uno dice, Señor, o sea, ningún padecimiento que nosotros, pastores, estamos viviendo, primeramente, no es algo de otro planeta. Y no es algo que el Señor haya hecho en forma excelente con su testimonio para ver que lo que Él nos dice que es posible realizar, Él lo hizo primero por nosotros. Amén. Y aún más, Él más encima nos dice, yo le he rogado al Padre para que pongan ustedes ahora la naturaleza divina de mi Dios y sean iguales a mí. Así es. Para que el Espíritu Santo venga a morar en tu corazón. O sea, Jesús nos está diciendo, mira, tú vas a testificar, pero no vas a testificar como los del Antiguo Testamento. No vas a testificar como los que estaban bajo la ley. No vas a testificar bajo el Antiguo Pacto. Tú vas a testificar ahora bajo el Nuevo Pacto. Y vas a testificar estando yo mismo, morando y viviendo en tu corazón. Y yo te fortaleceré. Entonces Dios hace de nosotros algo extraordinario para que nosotros podamos pasar las pruebas y podamos padecer testificando si es que tenemos que hacerlo, porque el Espíritu dice que Él nos dará que hablar en el momento que tengamos que hablar. Y Dios, cierto, no nos deja porque Él ha puesto, somos templo de Dios, por eso es tan importante que entender lo que es ser templo del Espíritu Santo, porque estamos en un mundo en que Jesús venció y que nosotros también venceremos, porque Dios está en nosotros, pero eso no significa que no vayan a venir las pruebas o que padezcamos, como muchos de nuestros hermanos que hoy padecen en otras partes del mundo y mueren, simplemente mueren, los matan, y que muchas iglesias, me imagino que no sale, en Medio Oriente, muchas iglesias hoy día cristianas están siendo arrasadas, literalmente arrasadas, y eso no sale porque no interesa al mundo que eso salga. Ahí no hay derechos humanos, ahí no están, ¿cierto?, las organizaciones internacionales, pero sabemos que es el tiempo del fin por lo mismo, y por eso nosotros tenemos que alentarnos para saber que si nos sobreviene un fuego de prueba, no nos debemos sorprender, sino que debemos decir, Señor, yo voy a vencer, Señor, y aunque Señor con dificultad, pero Señor, yo voy a alcanzar la salvación. Amén. Y Señor, porque usted, Señor, se compadece y usted está pronto a socorrer los que hemos sido tentados, porque usted mismo fue tentado y sabe lo que está en nosotros. Entonces, ¿cierto? Vemos acá el testimonio. Mire, esto lo podemos dejar para la segunda parte, cuando analizamos la prueba y el testimonio del Señor. Pero quisiera concluir, pastora, con este hermoso versículo de 1 Corintios 10:13. Ahí podemos ver, ¿cierto?, lo que decía Hebreo. Vamos a concluir, ¿cierto? Léalo, por favor, pastora, que es muy hermoso este versículo. Aquí donde dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Esto resume todo lo que hemos hablado, porque nosotros tenemos que entender que la prueba es necesaria. Dice, Jehová prueba al justo y Jehová prueba a sus hijos. Al maligno, al perverso, Jehová no lo prueba, porque no es su hijo. Exacto. Pero Él nos prueba a nosotros porque es necesario para que nuestra fe aumente. Mire, yo pensaba, decía, Señor, sirviendo al Señor como pastor,
dije yo, bueno, un día una de mis hijas fue atropellada, sirviéndose como pastor, una de mis hijas tuvo un accidente grave, pero yo veo y le doy la gloria al Señor Sí. porque Dios las cubrió y Amén. no añadió mayor carga que esa situación podría traer sobre nuestras vidas. Pero Así eso es. sucedió, eso es real, hasta hoy. Ahí está el testimonio vigente. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, primero, no osa sobrevivir ninguna tentación que no sea humana. O sea, si hay alguien que fue tentado en todo, fue Jesús. Así es, amén. Porque, como digo, no me quiero extender en Mateo 4, porque si no nos extenderíamos mucho, podemos dejarlo para el próximo jueves, para analizar la tentación del Señor, porque la tentación que Satanás hizo sobre el Señor abarca todas las áreas del ser humano. Todas, absolutamente todas. Él le tentó, lo buscó por todas las partes que el ser humano puede ser tentado. Y dice que esta tentación, dice, no será así como pastores que sabe, pastor, yo tuve una tentación, pero que es de otro planeta, esta tentación es de Marte. Ni Jesús, No, que diga eso, Dios mío. que diga, nadie ha sido tentado como fue tentado yo, pastor, con esto. No, Dios dice, toda tentación está a un nivel humano. Así es. Y hay una directa relación, que también lo podemos hablar el próximo jueves, entre la tentación y la concupiscencia. Claro. Porque en Jesús no había ninguna concupiscencia, No, pues. o sea, Él es Dios. Santo. O sea, Claro. él acuérdense el monte de la transfiguración. Sí, pues. Él se transfiguró en luz. Amén. Y ahí Pedro le quedó claro que era el Hijo de Dios. Nunca más se olvidó. Y se volvió de nuevo al cuerpo, para que vieran al Jesús encarnado, que sintió, padeció, sufrió. Y dice, entonces, no va a sobrevivir ninguna tentación que no sea humana. Y aquí me gusta, esto dice, pero Dios es fiel, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que poder resistir. ¿Sabe lo que significa, pastora, eso? Es que, increíblemente, cuando nosotros pasamos por una prueba o tentación, es como que Dios, Satanás quiere, mire, Satanás yo creo que quería matar a Job. Claro que sí. Él lo quería destruir. Destruirlo, matarlo. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Gracias a Dios, porque no solo Job, pero Dios agarró la cadena del perro, de este Así perro, es. y le dijo, hasta aquí llegas. Así Solamente es. va a Le ser limitó. cubierto con una sarna, pero su vida no tocará. Así O es. sea, lo que está diciendo es que aun cuando el enemigo venga a tratar de tentarnos o venga en nuestra contra, o sea, primero está ahí Dios para decirle, oye, yo te permito hasta aquí. Exacto. Sobre el pastor Claudio te permito hasta aquí. Hasta Y aunque el enemigo quiera lanzarse sobre mí para destruirme, Dios dice, no. Hasta aquí. O sea, aún el Señor está reteniendo, dosificando esto para que lo que viene sobre mí alcance el fruto de la fe que Dios quiere provocar en mí. El enemigo no puede venirse sobre nosotros no puede. desmedidamente, así como voy a romperlo, lo voy a destazar, lo voy a destruir. No. O sea, Dios está diciendo claramente, Él nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Así es. O sea, Dios está diciendo, esta es la talla de Claudio, esta es la talla, hasta aquí llega esto. Hasta aquí nomás, esto termina aquí. Esta es la talla, a medida, traje a medida. Si Job soportó lo que Job soportó, es porque la prueba de Job estaba a la medida de él. Claro, y ninguno está a la altura de Job. Exactamente. Pero la prueba estaba a la talla de Job. Por eso él resistió eso. Eso es lo que uno tiene. Por eso siempre hemos dicho con la pastora que ninguna prueba es comparable, porque cada prueba es a la medida de la persona, porque está Dios interviniendo. O sea, que nosotros decimos, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Pero Dios dice, oye, calma, yo estoy aguantando al enemigo, yo lo estoy reteniendo y solamente estoy permitiendo para que tú pases por la prueba, para que veas lo que tienes que ver. Exacto. Y para que mires, y con lo que hablamos en un principio, pastora, conozcas tu corazón y veas lo que realmente es tu corazón. Y después de esto, Job dijo así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que es mejor, pastora? ¿Conocer a un Dios así como de lejos, así yo creo que Dios es así, más o menos? ¿O qué es lo que es mejor? Ver a Dios cara a cara. Sí, pues ver a Dios cara a cara. ¿Ganó Job en medio de la prueba? Ganó. Claro. Porque después a él se le reveló Dios de una forma como nunca, jamás se lo imaginó. Entonces nosotros, ¿qué vemos esto? Que dice que la tentación
está siendo controlada por Dios, porque Dios nos conoce y sabe que no va a permitir tampoco que el enemigo venga desmedidamente. Entonces cuando uno pasa una prueba y dice, ay, pastor, no la voy a soportar, usted le dice, no, Señor, usted me va a ayudar a soportar porque usted se compadece como fue tentado de no tener una mayor tentación sobre mí. Y además dice, sé que usted, Señor, está reteniendo para que el enemigo no me destruya. Por eso nosotros cuando oramos debemos clamar delante del Señor y decirle, Señor, fortalezca mi fe, arranque estos pensamientos, Señor, de que viene el enemigo, que te voy a destruir, que mañana no vivirás, que eres mío, estás muerto, Dios te dejó, etcétera. No, usted, Señor, está conmigo, yo soy un justo y estoy en sus manos, he sido comprado a precio de sangre, Señor, y no temeré, Señor, mal alguno. Y, Señor, sé que esta prueba que me ha sobrevenido es humana. Sí. Y que puedo, Señor, salir adelante. Y lo último, pastora, para que usted pase acá. Sí. ¿Qué es lo que dice? Que conjuntamente con la tentación, Él nos da la salida. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es lo que espera? Es que nosotros soportemos la prueba. O sea, cuando los amigos de Daniel entraron al horno de fuego, Jesús entró con ellos. Así es. O sea, extraordinario. Gracias, Él entró con ellos. Él siempre está. O sea, se involucró. No, porque una cosa, no, yo estoy comprometido. Jesús se involucró y entró al horno de fuego con ellos. Amén. Y yo solamente quiero agregar a lo que dice el pastor, porque esto nos va a pasar a todos, mi hermano. A Job, su amigo, le dijeron así: he aquí que tú enseñabas a mucho y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Esto, hermano, esta palabra, es porque aún cuando Job estaba haciendo todo esto, le vino su prueba, fue probado en todo. Y aquí usted se da también cuenta que aun cuando usted esté trabajando para el Señor, esté orando, esté visitando, haciendo intercesión y muchas cosas le van a acontecer. Porque como bien le dijeron, he aquí, tú enseñabas a muchos y decía y fortalecía las manos de los débiles. Y al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientes y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. La palabra nos habla, mi hermano, que aun cuando nosotros trabajemos para el Señor y hagamos cosas, pueden venir las pruebas, porque no solamente lo vea como un castigo, como que el Señor lo está castigando por algo, no, es parte del proceso de nuestra vida. Y aunque nosotros estemos trabajando para el Señor, también pueden venir cosas sobre nuestra vida en la cual el Señor está probando y que está esperando que de nuestra boca salgan palabras de aliento, palabras de fe, como las cuales también se las hemos dado a otros. También nosotros de nuestro corazón salgan las mismas palabras de que Señor, tú estás conmigo y no me has dejado y no me dejarás. Eso es lo que quería agregar, pastor, porque muchas veces las personas dicen, oh Señor, yo mira todo lo que he hecho por ti, mira, hasta dejé de dormir el día domingo para ir a la iglesia y mira lo que me ha venido. Puede pasar, hermano. O dice, dejé de trabajar y mira, para ir a la iglesia, al templo, y mira, me quedé sin trabajo, no tengo, porque esos son los pensamientos que vienen las personas. El escarnecedor. Claro, entonces... ¿dónde está tu ofrenda? ¿Y dónde está tu diezmo? Claro, delante del Dios? Señor, mira que el mal que te ha sobrevenido. Claro, porque mira todo lo que diste tiempo, diste dinero. ¿De qué te sirvió? Y miras cómo estás. Y muchos son traspasados, pastora, sí. por esos dados de fuego del enemigo. Claro. Porque la persona dice, mira, tú sembraste, tuviste, serviste. Claro. Y algunas personas dicen por ahí, nos sacaron el jugo. Y le compraron a Satanás el engaño. Claro que sí. Cuídese, hermano, en su corazón. Amén. Porque, hermano, nosotros tenemos que comprender de que Dios está con nosotros. Y que por eso Dios nos va a glorificar junto a Él. Porque nuestro testimonio también tendrá un peso en lo eterno. Así es, amén. Los antiguos testificaron. Y ellos pagaron un mayor precio. Sus vidas. Amén. Nosotros también testificamos en una proporción, pero para nosotros grande. Pero eso es lo glorioso, de que Dios no mira la proporción, porque Dios cuando miramos, ¿cierto?, los labradores les pagó lo mismo al que llegó a la mañana, al que llegó a las 10, al que llegó al mediodía, al que llegó a la tarde y al que llegó al final. Así es. Les dio la misma paga. Claro. Y eso representa el testimonio de los antiguos y nosotros, que somos, yo siempre lo he dicho, somos obreros del último tiempo. Porque sí. en mi vida, mis primeros años,
fue servir para el mundo, en mi trabajo, y nada para Dios. Y hoy día llevamos ya un poco más de 11 años, obreros del último tiempo, Así es, amén. testificando y sirviendo al Señor. Y Amén. Dios nos da la misma paga Así que es. aquellos hombres gloriosos. Por supuesto que hay un bema de Dios, que son los galardones de Dios, que otro día vamos a hablar de eso. Sí, Que sí, Dios ahí hará una distinción, por supuesto. porque Dios va a entregar los galardones, Para aquellos que trabajaron. por supuesto. Sí, Y ahí amén. no, aquí los pastores, esto es la fila, los pastores, hermano, se equivocó. No, Decir no, mi que hermano. no vas a ver que está equivocado, va a decir el ángel. Aquí el que entrega los galardones, no, aquí el que entrega los galardones es mi Señor. Amén. Y vamos a ver, vamos a pasar su obra, pastor, vamos a pasarla por el fuego. Así es. Heno, hojarasca o madera. Claro. Mire que eso se consume rapidito. Claro. Ah, ya no sabe que denle el paso al hermano nomás que pase. Yo voy quedando para atrás para ir mirando qué es lo que pasa, porque uno, cierto, a veces quiere primero ir mirando lo que va Lo que va a pasar, adelante. claro. Pero no se preocupe, Dios es justo. Amén. Y ahí no tiene que ver que si es o no. Pero bueno, para entender, hermanos, que el testimonio, ¿cierto, pastora? Sí. De nuestra fe, eso también recibirá una justa retribución Así delante de es. Dios. Amén. Porque Dios también se enorgullece de sus hijos, que soportamos las pruebas por la fe y que testificamos del Señor. Que a lo mejor en un momento uno puede estar, a lo mejor no sentirse bien, pero el día que llama y dice, pastor, ore por mí que me siento enfermo, entonces no decir, no, hermano, hoy día no, hoy día amanecí mal, hermano, hoy día no puedo. No puedo orar por usted. No, hermano, hoy día llámeme mañana. Claro. No, nosotros estamos para servir al Señor. Entonces el Señor dice, me agrado del testimonio, porque ellos aún padecen poquito, pero y en ese padecimiento digamos, no es tan poquito para las personas, para uno, pero igual testifican, así como mis hermanas que testifican, que sirven al Señor, todas mis hermanas, ¿cierto? Hermosas en el Señor, Sí, porque no las puedo nombrarlas porque tendría que nombrarlas a todas, pero mujeres de fe, que aún con enfermedad en su cuerpo testifican, Sí, oran, amén. levantan los brazos de otros, están ahí llamando por teléfono, están ahí, ¿cierto? Sí. Orando por los hermanos. Y las personas dicen, ay, si a la hermana no le pasa nada, porque Claro. en la vida es happy, y no es que no nos pase pues. nada, sino que nosotros testificamos delante Amén. de Dios Sí, Señor. de que esto mismo tenemos en el Señor, Amén. estamos creciendo en madurez delante del Señor, Sí, y amén. testificamos delante de Dios, no porque no nos pase nada, sino por el contrario, porque creemos a la palabra del Señor. Y como Abraham dijo, fiel es el que prometió, Sí, amén. y él cumplirá, porque es el que tiene el poder para hacer cumplir toda esta palabra. Toda esta palabra, Sí, amén. Dios tiene el poder para hacerla cumplir. Y ya yo podría decir que hay un gran porcentaje de la palabra profética que ya ha sido cumplida, porque Él es el único que tiene el poder para hacer pasar este libro delante de los hombres y cumplir el destino eterno Amén. de la humanidad. Sí, Señor. Así que, amén. pastora, damos gracias al Señor. Amén. Le damos muchas gracias al Señor por esta palabra, que sea de aliento para sus corazones, para su vida, hermano, y aliéntese. Y todo lo contrario, alegrémonos. Amén. Que esta prueba que viene también se va rápido y lo que trae es un mayor valor a nuestra fe. Amén. Así que siéntase bendecido. Habla de una breve tribulación momentánea. Sí. Que agrega un mayor peso de gloria. Sí. Y eso es así. Sí, amén. Y todos nuestros hermanos que, mire, tenía que nombrar a mis hermanos que han pasado por pruebas en su familia, sí. en el nacimiento. Y le damos gracias al Señor porque el Señor los ha sostenido en medio de sus pruebas. Nacimiento de hijos, donde han dicho, no, este niño no va a nacer sano, claro. porque hay problemas en el embarazo. Tenemos tantos testimonios. Y esos testimonios de esas personas, de esos hermanos, que son hermanos de nuestra iglesia, hermanas, hijas también de hermanos de hermanas de nuestra iglesia, cuyos hijos ahora han crecido y están sanos, esa fe que ellos tuvieron para creer al Señor, eso estará delante del Señor para recibir el galardón que Dios tiene, porque creímos en el Señor. Sí, amén. Y eso es glorioso, porque es más precioso que el oro delante de Dios. Amén. Así que, hermanos, no os sorprendáis si el fuego de la prueba os ha sobrevenido, y si tenemos que testificar como hijos de Dios, porque Dios cumplirá las cosas y nos dará también la victoria sobre toda prueba, porque Él también fue probado, tentado, y Él testificó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, pastora. Oramos al Señor. Sí, amén. Que el Señor fortalezca, hermano, tu vida, amén. Que no te desesperes, que el enemigo no pueda sacarte de la roca. Mira a Cristo y ve en Él
Porque no es en mí ni en la pastora, es en Cristo, que tú Sí, tienes que ver amén. el testimonio perfecto, aun cuanto nosotros nos esforzamos. Pero Cristo testificó en la cruz y en todo su peregrinar y en todo su evangelizar sobre la tierra, para que usted y yo le miremos a Él, para que descansemos en este Dios que nosotros tenemos, que es Sí, extraordinario. Amén. amén.